tardes ya. ¿Cómo están? Híjole. ¿Cómo están? Ya despertaron. Pues qué gusto estar aquí. Como algunos saben, procuramos cada mes tener una serie diferente en donde podamos abarcar un tema específico, algo que creemos de parte de Dios es importante para que la iglesia pueda trabajar en ello, pueda ser desafiado, pueda ser inspirado. Pero cada trimestre, a mitad de ese trimestre, decidimos que ese mes lo íbamos a gracias, Clay, lo íbamos a denominar un mes que a la serie le llamamos De Corazón a Corazón, donde básicamente lo que hacemos es que los predicadores que se van a enrolar para predicar este mes, creemos que hay una palabra de parte de Dios para compartir con la iglesia. Y la verdad quiero ser bien honesto con usted. Sentía de Dios compartir, ya tenía un tema específico, lo hablé con el grupo de responsables de logística y ya tenía un tema acerca de qué hablar, pero como decía el pastor Luis, esta semana sentimos la necesidad de cambiar. Platicaba también con algunos otros y no sé por qué, no logro todavía descifrar por qué, pero como que este año en redes sociales, hasta dentro de la propia congregación, como que causó un poquito de, no sé si la palabra correcta sea escándalo, duda, inquietud, esto que hacemos como fiesta de la luz. Yo vi en redes sociales mucha gente aventando sus versículos, condenando a iglesias que, dicho sea de paso, no somos la única iglesia que hace algo parecido. Y platicaba con el equipo pastoral y le decía, híjole, yo tengo ya mi tema, pero creo de parte de Dios poder traer un poco de luz acerca de esto, ¿no? Y quiero iniciar contándote dos principios. No batallé también para el título de esta prédica porque dije, híjole, como que le voy a llamar Tutti Frutti. No le llamé así, pero dije, es un poco de Tutti Frutti porque te voy a adelantar de qué voy a hablar. Quiero enseñarte dos principios importantes que nos pueden servir en celebraciones como estas, pero que la realidad es que las puedes aplicar en todas las áreas de tu vida. Quiero enseñarte dos principios importantes. Después quiero darte un poco de contexto acerca de dónde surgió esto del Halloween. Quiero después hablarte algunos mitos y verdades que encontramos en la palabra de Dios acerca de esta festividad. Y voy a terminar contándote una historia de la palabra de Dios donde podemos encontrar unos principios importantes para poder aplicar en nuestras vidas cuando nos encontramos en desafíos como estos. La primera historia que te quiero contar es la historia de Giordano Bruno. ¿Alguien había escuchado este nombre? ¿Alguna vez yo escuché? Tere había escuchado de Giordano Bruno. Giordano Bruno era un astrónomo, filósofo, poeta, profesor universitario de Oxford, una de las mejores universidades por ahí desde el 1583. Era un astrólogo, matemático y presbítero católico del rito latino, pero sobre todo era un científico. Y este hombre se atrevió a cuestionar un poco las creencias de esa época. Fue acusado por la Santa Inquisición, fue excomulgado, se intentó adherir al luteranismo, al calvinismo, pero aún sus colegas de la Universidad de Oxford lo rechazaron. Fue acusado por la Santa Inquisición de amenazar con sus enseñanzas la autoridad de las Santas Escrituras. Fue encarcelado durante 8 años y después de varias torturas fue sentenciado a morir en la hoguera. ¿Qué habrá dicho este hombre para que los seguidores de Dios hayan querido y hayan matado a este pensador? Desafió las creencias de esa época. Él dijo que este universo era infinito y que así como nuestro universo existían otros universos
y que la Tierra solo era un planeta más que giraba alrededor del Sol, como muchos otros universos. Para la época, para la iglesia cristiana, católica y cristiana de ese tiempo, eso desafiaba las creencias que ellos atesoraban. Amenazaban lo que las enseñanzas de la iglesia impartía. Y los defensores de la fe y de la sana doctrina veían en Giordano Bruno claros brotes de herejía y no estuvieron dispuestos a oírle, ni siquiera a reflexionar sobre la remota posibilidad de que eso fuera cierto, y lo condenaron a muerte, a la hoguera. Lo interesante es que años después, otro hombre, ya con un telescopio en las manos, pudo comprobar que lo que este hombre decía era cierto. Galileo Galilei. Pero era demasiado tarde. Ya lo habían matado. La reacción, familia, de estos líderes sociales tiene un nombre y se llama disonancia cognitiva. Yo no sé si alguien había escuchado esta frase de disonancia cognitiva, pero en otras palabras, la disonancia cognitiva es cuando los circuitos neuronales se niegan a oír todo aquello que ponga en peligro las ideas y convicciones a las cuales nos aferramos, no solo racionalmente, sino afectivamente. Fíjate qué interesante, ¿eh? Esto es un proceso psicológico que sucede en el ser humano que se llama disonancia cognitiva. Cuando tú escuchas algo que va en contra de alguna creencia que tú ya abrazaste durante años, no necesariamente racionalmente, sino afectivamente, como la imagen. No lo haces así físicamente, pero pareciera que por dentro tú cierras los oídos y tú no vas a escuchar nada. Y esto lo podemos ver en muchos ejemplos. ¿Alguien se ha fijado las personas que fuman las cajetillas de cigarros? Ahora las cajetillas de cigarros ya les ponen las imágenes de lo que les va a pasar. ¿Sí se ha fijado que ya por ley los cigarros, las cajetillas tienen que tener cómo se ve una persona que le dio cáncer de enfisema pulmonar por haber fumado tanto? ¿Cómo se ven los pulmones de una persona que ya lleva años fumando? ¿Y qué sucede? Disonancia cognitiva. A pesar de que la razón y la evidencia te diga que te va a hacer daño, tú decides no hacerle caso porque el cigarrito te sabe bien bueno. Y podemos ver muchos ejemplos en donde sucede esto de la disonancia cognitiva. Los especialistas han llegado a la conclusión de que incluso en esto de la disonancia cognitiva, para aminorar la tensión de cualquier tipo de amenaza en contra de tus creencias, incluso puedes cruzar los códigos propios de la honestidad, como mentir, atacar al otro, ser violento hasta el punto de matar si es necesario. Incluso, como lo vimos en este ejemplo de Giordano Bruno, diciendo que defendemos la fe y a Dios mismo. ¿Se acuerdan cuando Jesús empieza su ministerio y empieza a predicar? Y dice la Biblia que los fariseos no soportaban lo que decían. ¿Y saben qué dice la escritura que hicieron? Procuraron matarle. Porque lo que Jesús venía a decirles, a enseñarles, a predicarles, iba en contra de lo que ellos habían abrazado y habían aferrado durante años como una creencia. Este mes y este tema de Halloween, Día de Muertos, activa un poco, sobre todo en los cristianos, nuestra disonancia cognitiva. Y estoy seguro que muy probablemente algo de lo que diga o hagamos, y si es algo a lo que usted se ha aferrado o creído durante años, a lo mejor va a batallar con esto de la disonancia cognitiva. Y quizás aún con esta enseñanza no le voy a convencer. Dicen que uno de los procesos más difíciles y dolorosos es el proceso de desaprender. Si usted ya durante años agarró una idea, una enseñanza y se aferró a ella, híjole, uno de los procesos más difíciles en todas las áreas, no solo en religión, en teología, es el proceso de desaprender, porque pareciera que cuando una enseñanza amenaza algo que tú y yo ya nos habíamos aferrado a eso,
es como si nos movieran el piso. Híjole, entonces todo lo que creía. Pero ¿cuántos no saben que eso es lo que ha hecho la ciencia? La medicina, lo vemos. ¿Cuántas veces ahora con los TikToks y que tenemos acceso a más información, vemos que quizás algo que en medicina se pensaba hace años como correcto, hoy se considera que ni siquiera era lo adecuado? Yo recuerdo a los pediatras de hace, cuando yo tengo 40 años, cuando estábamos nosotros bebés, para todo te daban antibiótico. Hoy los pediatras lo que menos intentan es darte un antibiótico. Cosas suceden porque avanzamos, pero pareciera que hay disonancias cognitivas. ¿Cuántos se han topado con abuelitas que dicen, es que trae hipo, pégale el hilito rojo, ¿no? O, ay, ¿a poco no le vas a dar té de manzanilla al niño? No, pues es que ahora ya se sabe los pediatras que desde muy chicos daña los riñones. No, hombre, si yo te di, no pasa nada. El de 40 años anda batallando con todos los riñones, ni te pasó nada. ¿Por qué? Porque va en contra de creencias que abrazaron durante años. Eso es disonancia cognitiva. Y tengo una segunda historia que contarte. Y esta historia tiene que ver con las vías del tren. La primera historia que te conté es la de Giordano Bruno y lo peligroso que es la disonancia cognitiva. La segunda historia que te quiero contar es acerca de las vías del tren. Dice esta historia que los canadienses se preguntaron por qué la distancia entre riel y riel siempre era aproximadamente de 1.4 metros. Les surgió esa duda, ¿por qué cada que hacemos trenes la distancia entre riel y riel tiene que ser de 1.4 metros? Investigaron entre los canadienses y se toparon con que pues no, nadie supo la respuesta. Pues vamos con los gringos. Y fueron con los gringos y les preguntaron, oye, ¿por qué la distancia entre riel y riel siempre es aproximadamente de 1.4? Tiene que ver algo con el torque, con la fuerza. Y se toparon con que los gringos dijeron, no, pues la realidad es que tampoco sabemos por qué. Y se fueron con los ingleses. Le dijeron, a ver, al parecer los ingleses fueron los primeros en desarrollar esto. Y dijeron, ¿por qué la distancia entre riel y riel aproximadamente es de 1. No, pues la verdad es que no lo sabemos. Hay algo de física, energía cinética, algo que pudiera tener la razón. No, la verdad es que no sabemos. Siguieron investigando y se encontraron con historias. Y lo que terminaron concluyendo es que esa distancia y esos rieles tenía que ver porque los primeros rieles que se pusieron fueron sobre caminos carretables. Y era la distancia que había entre caminos carretables. La siguiente pregunta que haríamos es, ¿por qué los caminos carretables tenían esa distancia? Y la respuesta es casi obvia, porque era el tamaño aproximado de las carretas. La siguiente pregunta es, ¿y por qué las carretas son de ese tamaño? ¿Y sabe usted por qué? Por el trasero de 2 caballos. 1.4 es aproximadamente el espacio que te ocupa en el trasero de 2 caballos. Fíjate lo que nos dice esta historia. Ciudades como Toronto, Londres, París diseñaron sus vías férreas por el trasero de 2 caballos. Porque nunca nadie cuestionó por qué hacían lo que hacían. Y mi segunda historia me interesa llevarte a eso. Que siempre en tu vida te puedas preguntar por qué creo lo que creo. Como seres humanos abrazamos tantos paradigmas, abrazamos tantas creencias que nunca nos hemos tomado el tiempo de cuestionarnos por qué creo lo que creo. ¿Tiene sustento lo que creo? Mire, uno de nuestros lemas como iglesia es fe y razón. Y pareciera que muchos cristianos cuando abrazamos la fe olvidamos la razón. Y como iglesia es medular que tú y yo podamos estar conscientes de que la vida cristiana se puede y se debe vivir desde la fe y la razón. Y por eso quise iniciar con estos 2 principios importantes que te van a servir para esto, pero para muchas cosas en tu vida. Que puedas tener cuidado de quizás no estar viviendo o teniendo una disonancia cognitiva, pero también
que siempre alguna creencia que has abrazado y que quizás hoy se vea amenazada, puedas preguntarte, ¿por qué crees lo que crees? Este mes el desafío quizás es preguntarnos cuánto de lo que sé con respecto a algunos temas los he creído, pero nunca los he cuestionado. Quizás ni siquiera los he filtrado por las escrituras, los abracé porque así me dijeron, porque así nos decían y porque así se había creído siempre. Algunos de los que estamos aquí crecimos en la misma iglesia y le digo, ya somos contemporáneos, 40, 30 y tantos años, y vivimos en una generación en donde lo que el pastor o lo que se decía desde el púlpito era ley. Nadie lo cuestionaba. Gracias a Dios hoy no vivimos en eso. Y lo que decía el Padre Luis, honramos. Y uno de los lemas de la reforma protestante era: la iglesia reformada siempre reformándose. Siempre deberíamos de estar cuestionando por qué creemos lo que creemos. ¿Por qué abrazamos esas creencias y las defendemos a capa de espada? Muchas veces quizás sin cuestionarlas. Muchos con respecto del Halloween y Día de Muertos tienen creencias y las defienden fervientemente cuando ni siquiera están en la Biblia. Muchos tienen ideas y conceptos que los aprendieron de la cultura, pero los defienden como si fuera palabra de Dios. Miren, estos días me he topado con tantas cosas como de, es que se disfrazan del diablo. Y siempre termino preguntándole a esa persona, ¿y cómo es el diablo? No, pues cuernos y rojo. ¿Y de dónde aprendiste eso? Porque la Biblia no lo dice. No, pues es lo que se enseña. ¿Quién lo enseña? Porque la Biblia no lo enseña. La Biblia nunca nos ha dicho, usted puede leer desde Génesis y Apocalipsis, y la Biblia no dice que el diablo sea rojo con cuernos y colita. Y muchos defienden esa postura como si fuera palabra de Dios, porque nunca cuestionamos el por qué creemos lo que creemos. Muchos le atribuyen al diablo atributos que solo le pertenecen a Dios. No, es que el diablo, yo no sé si usted sabía, pero el diablo es un ser creado que no es omnipresente. Él no puede estar en todos los lugares. Y muchos pareciera que tenemos esas creencias porque nunca hemos cuestionado el por qué creemos lo que creemos. Entonces quiero iniciar con estos dos principios porque estoy seguro que muchos ya tienen y han abrazado durante años una creencia. Y difícilmente platicábamos con el equipo pastoral si daba esta enseñanza y decía, mira, quien está en contra y ya tiene sus ideas, difícilmente lo vamos a cambiar. Disonancia cognitiva. Pero también creemos que hay gente que es nueva, que quizás está iniciando en la fe o está acercándose a lugares nuevos como estos y tiene dudas genuinas, y por eso la enseñanza del día de hoy. Y al terminar voy a finalizar con una enseñanza que aplica para todos, para el que ya se aferró y piensa que eso está mal, para el que quiere aprender, una enseñanza que pueda aplicar para los dos. He titulado esta enseñanza ¿de qué espíritu eres? Pregúntele al que está al lado, ¿de qué espíritu eres? Vamos, pregúntele, ¿de qué espíritu eres? Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús queremos poner este tiempo en tus manos. Habla, Señor, a nuestros corazones y que toda palabra que va a ser hablada sea tu palabra, Señor, y tu palabra, y que tu Espíritu Santo cumpla su propósito, que es guiarnos a toda verdad. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Este mes, familia, como nunca se habla mucho de muertos, de demonios, de fantasmas, de espíritus, del diablo, pero como veíamos en la historia del tren, siempre deberíamos de tener un espíritu para cuestionar por qué creemos lo que creemos. Les decía que batallé con el título, pero quiero iniciar hablándote un poco acerca del contexto histórico y cultural de Halloween, para después hablarte un poco acerca de los mitos. Halloween, porque la mayoría hoy en nuestros días, sobre todo, repito, en contextos cristianos, pensamos que Halloween es una festividad satánica.
vamos a ver qué nos enseña el contexto histórico, ¿no? Y cultural. Si me puedes ayudar con la que sigue, Rubens. Mire, el origen de la festividad de Halloween ciertamente tiene un origen pagano. Había una festividad celta llamada Samhain, no sé si así se pronuncia, pero básicamente antiguas tradiciones celtas que habitaban en regiones que hoy incluyen a Irlanda, el Reino Unido y el norte de Francia. El 31 de octubre marcaba una celebración para ellos, que era el festival de Samhain. Y suena a demonio esto de Samhain, pero no, significa fin del verano. Y esta fiesta señalaba el final de la temporada de las cosechas y el comienzo del invierno. Pero sí era una época en donde se le asociaba a la muerte. ¿Por qué? Fíjese, era una festividad de las cosechas. ¿Qué sucede cuando cosechas? Pues quitas todo lo que hay en la tierra, ¿no? Ellos tenían una creencia. Ellos creían que la barrera entre mundos, durante la noche del Samhain, ese velo entre los mundos de los vivos y de los muertos se hacía más delgadito, permitiendo que tanto espíritus benévolos como malévolos cruzaran y vagaran por la tierra. Eso suena, ay, que nos asusta. Pero vámonos al año. Esto es hace cientos de años. Es el mundo antiguo intentando entender las cosas que suceden a su alrededor. Si estudiáramos un poquito de historia, nos vamos a dar cuenta que diferentes culturas, no solo los celtas en Irlanda, hasta culturas prehispánicas de lo que hoy es el territorio de México, tenían estas ciertas creencias que durante el tiempo de las cosechas pareciera que había una interacción de los vivos y con los muertos. Ahora, ¿esto es real? La Biblia enseña que no. ¿Por qué lo creían? Porque es un mundo antiguo intentando entender su mundo. Y así tenían muchas creencias. Ahora, no es propio de los pueblos paganos. Israel también tenía algunas creencias intentando entender su mundo antiguo, como que la lluvia era una bóveda celeste que guardaba el agua y que cada cierto tiempo se abría. No entendían todavía el ciclo del agua. Siguiente, por favor. ¿Cuál fue la influencia cristiana que tuvo esta festividad? Bueno, con la expansión del cristianismo y después de que se oficializó a través de Constantino en Roma, la iglesia buscó superponer las festividades cristianas a las celebraciones paganas existentes. Y el Papa Gregorio III designó el 1 de noviembre como el Día de Todos los Santos, un día para honrar a los santos y a los mártires de la iglesia, lo que ahorita decía el Paz. Dije, a ver, el mundo está celebrando esta interacción de los vivos y con los muertos. Y un tanto la esencia del evangelio es redención, es redimir. ¿Y qué significa redimir? Algo que Dios creó, se pervirtió y es como si lo volvieras a comprar. El término redención está muy ligado a la esclavitud y era, Gibran era mi propiedad, por alguna circunstancia yo lo vendía, pero después yo decía, no, ¿sabes qué? Necesito otra vez a Gibran y lo volvía a comprar, y eso era redención sobre Gibran. Y el evangelio, la base del evangelio tiene que ver con redención, y bajo ese espíritu esta iglesia intenta redimir y poder cristianizar muchas de las festividades paganas. Y ellos lo que dicen, a ver, hay una celebración acerca de los muertos, pues vamos a celebrar a todos los mártires cristianos que han muerto por estas fechas. Ahora, fíjese lo que significa Halloween, porque asumimos Halloween como si fuera algo satánico, y Halloween básicamente significa el Día de Todos los Santos, o la víspera del Día de Todos los Santos. Con el tiempo se acortó a Halloween, pero el propósito y la intención era que los creyentes se centraran en la santidad y en la vida eterna, en contraste con las prácticas paganas centradas en la muerte y los espíritus malignos. ¿Cuál fue la evolución moderna que hoy tenemos en la cultura popular? Bueno, con la migración irlandesa a Estados Unidos en el siglo XIX, la celebración se popularizó y evolucionó hacia una fiesta secular. La realidad, familia, es que hoy en día mayormente lo que es Halloween es una fiesta para el consumismo. Las estadísticas nos dicen, sobre todo en Estados Unidos, que
hace estadísticas de todo, que es el segundo día al año en Estados Unidos que más genera ventas, tanto de disfraces, dulces y arreglos. La realidad es que mayormente Halloween en nuestra época se ha vuelto una época de consumismo, como Navidad y muchas otras. Ahora quiero enfocarme en algunos mitos que causan confusión con esta festividad y quiero contrarrestarlo con verdad de la palabra de Dios. ¿No los he perdido? No se olvide de los principios, disonancia cognitiva y por qué creemos lo que creemos. Ya vimos un poco el contexto, porque quizás usted había visto en las redes sociales, es que Halloween es una fiesta satánica. No estoy diciendo que el diablo no la haya pervertido, lo que estoy diciendo es que no surgió así. Hay que hablar las cosas como son. Mitos y verdades. Siguiente, por favor. Hay muchos mitos y verdades acerca de esta festividad. No podría abarcarlos todos, ni es mi intención, porque quiero terminar con una historia. Pero uno de los mitos que más he escuchado en estos días es que el 31 de octubre es el cumpleaños de Satanás, del diablo, y que es un día dedicado a la oscuridad. Y si uno pregunta y es, oye, ¿y de dónde sacaste que es el cumpleaños de Satanás? Yo les decía en forma de burla a algunos que me decían, ¿ya alguien checó el acta de nacimiento? Si sí nació ese día, o cómo sacaron que es. No, pues es que lo dice Anton LaVey, el creador de la iglesia satánica y de la Biblia satánica. Qué interesante. Ahora, esto que le digo son cristianos con los que tengo estas pláticas. Qué interesante que yo veo desde mi práctica pastoral que muchos cristianos batallan con hacerle caso a Dios y con creerle a Dios, pero resulta que sí van y le creen a un hombre que supuestamente tiene prácticas contrarias a la palabra de Dios. ¿No se le hace eso medio incongruente? ¿No se le hace que eso habla más de nosotros que de la festividad? ¿Qué sí nos dice la Biblia? Fíjese lo que nos dice el Salmo 118, 24. Este es el día que hizo el Señor, nos gozaremos y alegraremos en él. El salmista estaba diciendo, todos los días los hizo el Señor, y hoy que me paro en este día lo hizo el Señor. Lo serviremos y nos gozaremos en él y nos alegraremos en él. Todo de Génesis, Apocalipsis. Uno de las cosas que aprendimos ahora con el estudio bíblico de Génesis es que Dios es el Dios creador y es creador de todo lo que existe, y todo lo que vemos en este mundo subsiste por la mano poderosa de nuestro Dios. Y Dios no le ha otorgado ningún día a Satanás. Y esa es la verdad a la cual tú y yo debiéramos estar haciendo más caso. Otro mito que escucho en estos días es que disfrazarse y participar de esta celebración es adorar al diablo. Quisiera hacer toda una enseñanza acerca de cómo la Biblia enseña qué es la adoración. Y no solo la adoración, sino principios acerca de adoración. Y tú nunca te vas a dar cuenta a través de la palabra de Dios que la adoración, sea que se la des a Dios o se la des a otra persona, nunca la adoración es de rebote. Según los principios que Dios estableció para que la adoración se considere adoración, tiene que ser plenamente consciente y totalmente intencional. Y uno de los mayores actos de adoración es el amor. Y cuando a Jesús le preguntan cuál es el mandamiento más grande, Jesús concluye diciendo: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. ¿Por qué? Porque para amar, que es una de las expresiones máximas de adoración, necesitas hacerlo completamente enfocado, con todos tus sentidos. Ahora, no solo eso, en la Escritura vemos la contraparte de eso. Vemos ejemplos en donde dice la Biblia que en el juicio final algunos van a llegar con Jesús y le van a decir: Señor, hacíamos cosas en tu nombre. ¿Y qué les contesta Jesús? Apártense de mí, yo nunca los conocí. Pero ¿cómo si lo hacían en tu nombre? No, es que la adoración tiene que ser plenamente consciente y totalmente intencional. No solo eso,
Había sacrificios, pero la Escritura también nos enseña a través de profetas, donde Dios les habla a su pueblo y les dice: yo ni miro sus sacrificios, porque es un pueblo que de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Pero si sí te están diciendo, si te están alabando con tu nombre, están cantando canciones que tienen que ver con tu nombre, sí, pero no es totalmente intencional. No están poniendo todos sus sentidos acerca de lo que se trata de mí. Esos son principios de adoración que enseña la palabra de Dios. Pero resulta que los cristianos creemos que al diablo sí le puede llegar adoración de rebote. Eso no lo enseña la palabra de Dios, familia. Y muchas creencias como estas que tenemos, no lo vemos en la palabra de Dios. Siguiente, por favor. Me voy más rápido, si no, no voy a acabar. Es una fiesta mundana, Halloween. Sí. ¿Por qué? Pues porque está en este mundo. Y todo lo que no está en este mundo es mundano. Tú eres mundano. Creo que no es la pregunta correcta, pero era una de las cosas que más veía en estos días. Es que Halloween es una fiesta mundana. Sí, como muchas otras festividades, como el 15 de septiembre, como el 10 de mayo, como el Día del Padre, como Navidad. Yo no sé si tú sabías, pero Jesús no nació un 24 de diciembre. Tu cumpleaños es una fiesta pagana, pero nadie echa el grito en el cielo con esas festividades. Si es una fiesta mundana, creo que no es la pregunta correcta si es mundana o no. La pregunta correcta debería decir si ofende o no ofende a Dios. Se hacen sacrificios. Ahí le puse tachita y palomita, porque la realidad es que en esta festividad, se los dije y se los aclaré, y yo estoy seguro que si quitamos nuestra disonancia cognitiva y nuestro espíritu religioso, todos estamos conscientes que mayormente esta es una festividad de consumismo y mercadotecnia. Pero tampoco podemos obviar que si hay gente que se reúne para adorar pero son los menos y tienen ideas locas, contrarias y se reúnen. Pero la realidad es que las estadísticas, porque luego, fíjese, ¿se acuerda lo que le dije? Que lo que puede provocar la disonancia cognitiva, que podemos llegar a mentir, incluso hasta matar. Bueno, hay muchas páginas cristianas que mienten, No todo lo que brilla es oro, y escuchamos cifras alarmantes como que es el día en que más niños desaparecen. ¿Quién lo dice? No, pues páginas cristianas. No tenemos esos datos. Es el día que más gente muere. No es cierto. ¿Sabe cuál es el día que más gente muere de festividades? Navidad y Año Nuevo. Las fiestas que hoy espiritualizamos. ¿Por qué? Porque hay demasiado alcohol. Se abren portales. He escuchado gente decir: ay, no, es que te disfrazas de tal cosa, abres puertas para espíritus. Suena cristiano, pero yo no lo encontré en la Biblia. Yo no encontré que la Biblia enseñara que a través de disfraces se abren puertas. Si usted tiene el versículo, enséñemelo. Y si no, cuestiónese desde dónde cree lo que cree. Porque muy probablemente quien está formando su teología y su doctrina no es la palabra de Dios, es la cultura. Y muchas veces hasta satanistas, porque les hacemos más caso a ellos. No estoy promoviendo Halloween, ni como iglesia queremos promover Halloween. ¿Qué sí dice la ciencia? No la teología. ¿Qué sí dice la ciencia? Que los disfraces de terror activan en el cerebro estrés y miedo. Nuestro cerebro no distingue entre realidad y mentira. Cuando tú y yo exponemos a nuestros hijos a disfraces de terror, sí los estamos exponiendo a estrés y miedo. Por eso te dije, la pregunta correcta no debería ser si es mundano o no. La pregunta correcta debería ser si nos conviene practicarlo o no. Si nos conviene que tu hijo se disfrace de algo terrorífico, lo estás exponiendo a cosas de terror. Cuando nos exponemos a símbolos de oscuridad, entrenamos el alma para tolerar lo que antes nos perturbaba.
Pero esto no solo aplica para Halloween, porque yo conozco cristianos que se espantan con Halloween, pero son bien buenos para ver películas de terror y de violencia y cantar narcocorridos. Pero eso no lo juzgan. Cuando tú te expones a ese tipo de doctrina, a ese tipo de comentarios, tú te vuelves insensible a esos temas. ¿Por qué vemos tanta violencia, familia? ¿Y por qué ya ahora vemos cifras de muertos y ya no nos escandalizan? Porque hemos permitido que esas cosas entren por nuestros ojos. Y lo que la ciencia sí dice es que entre más toleremos esto y más a la vista lo tengamos, más insensibles nos volvemos a ese tipo de cosas. Normalizamos el miedo como diversión. Esta vez yo tengo un negocio ahí en la aviación, y cuando iba hacia su casa pasé por todo Jacarandas, y ahora había mucha gente pidiendo, y había chavos con disfraces muy terroríficos, que yo veía niños que los veían y sí se asustaban. ¿Es pecado salir a pedir dulces? La Biblia no dice que sea pecado. La pregunta que deberíamos de hacernos: ¿es sabio? Yo te diría, escucha lo que dice no solo la teología, la ciencia. ¿Es sabio que sometas a tu hijo a ese estrés de miedo? No estoy defendiendo Halloween, porque hay gente que se piensa, ay, es que como hacen fiesta de la luz, defienden Halloween. No, señores. Siguiente, ¿por qué celebramos la fiesta de la luz? Ay, nada más uno se alegró. Durante años, familia, la iglesia se ha escondido y se ha asustado y se ha atrincherado, y pensamos que es un día donde las tinieblas abundan. Pues nosotros como Iglesia La Montaña creemos que si es un día en donde las tinieblas más abundan, más fuerte debería ser la luz de Jesús. También, como les decía, yo vi 31 niños y vi a muchos jóvenes ya tomados porque cayó en viernes, y dije, híjole, yo estoy consciente, mire, hay veces usted me puede juzgar de liberal, pero la realidad es que no soy tan religioso. Ya fui hace algunos años y algunos me conocieron y le sufrieron. Y no te rías, Miriam. Pero la realidad es que no me asusta que vayan a pedir Halloween ni eso. Pero yo decía, qué importante, porque yo tengo gente y familiares que no conocen de Dios, y quizás se ha dicho, ay, es que se disfrazan, están invocando al diablo. Ya vimos que eso es mentira. Y yo te apuesto que todos tenemos familiares que se disfrazan incluso de cosas terroríficas, y nadie se disfraza pensando que va a adorar al diablo. Son creencias de los religiosos. Pero aún con todo y eso, sí se exponen a cosas en donde hay alcohol, hay violencia. Y qué importante que como iglesia podamos proveer un lugar seguro. Mire, el grupo del Ministerio de Niños y el Ministerio de Logística han adornado, han preparado estaciones en donde podamos proveerles un espacio seguro a nuestros hijos. ¿Es pecado pedir dulces, recibir dulces? No, eso la Biblia no lo enseña. Y yo le aconsejaría que no llame pecado lo que la Biblia no llame pecado. ¿Es pecado disfrazarse aún de cosas terroríficas? No, yo le dije lo que enseña la ciencia, pero la Biblia no dice que sea pecado, y le aconsejo que no llame pecado lo que la Biblia no llama pecado. Siguiente, Rubens, porfas. ¿Por qué lo hacemos? Por lo que dice 2 de Timoteo capítulo 1 versículo 7. Porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Durante años la iglesia cristiana ha reaccionado con miedo, encerrándose en 4 paredes, y nosotros no abrimos porque es un día de oscuridad. Dios no nos ha dado, familia, espíritu de temor. Al contrario, dice de valentía, pero también de amor, para aún en estas fechas poder mandar un mensaje de amor a este mundo que tanto lo necesita. Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Mire, si con todo y eso y su disonancia cognitiva usted cree que este es un día de demasiada oscuridad, pues vamos a aplicar Mateo. ¿Cuándo debe brillar la oscuridad, la luz? Pues en los momentos más oscuros. ¿Para qué encendemos una lámpara en donde hay luz?
Nuestro llamado como cristianos es hacer luz en un mundo en tinieblas. Y si según el mundo hoy es un día en donde más hay tinieblas, o según los religiosos es un día en donde más hay tinieblas, pues es en el día que más tú y yo necesitamos ser luz, otra vez, según la palabra de Dios. Y Romanos 12:21 dice: no seas vencido de lo malo, sino vence el bien con el mal. Ya se me acabó el tiempo, fíjense, y todavía no empiezo con la historia. Te hablé un poco del contexto histórico y cultural de Halloween, algunos mitos y verdades. Y quiero terminar con una historia. Acompáñame a Lucas capítulo 9, versículo del 52 al 56. ¿A alguno aquí, levánteme su mano, le trajo luz acerca de este tema? No me hagas sentir mal. Gloria a Dios. Y mire, si alguno no le trajo luz y dice, no, eso es del diablo y yo me voy a ir, nos va a tocar más pizza a otros. Pero también, ¿qué podemos hacer? Vamos a ver qué nos enseña la palabra de Dios, ¿no? ¿Cuál puede ser nuestra actitud, ya sea que estemos o no estemos de acuerdo? Lucas capítulo 9, versículos 52 al 56. Dice: y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. Si quieren, pasen los de la alabanza, porque si no, no siento presión, Mas no le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto, sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron: ¿alguien sabe cómo se les apodaba a estos discípulos, Jacobo y Juan? Los hijos del trueno. Y fíjate lo que dijeron estos hijos del trueno: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como lo hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose a él, los reprendió diciendo: ¿nosotros no saben de qué espíritu son? Porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlos. Y se fueron a otra aldea. Fíjate lo que está pasando. Ya está en los últimos días del ministerio de Jesús. Y tienen que ir a Jerusalén. Y está preguntando si hay gente que manda a discípulos para ver si pueden pasar por Samaria, porque Samaria les acortaba el camino. Pero dice que unos samaritanos no los quisieron recibir. Y estos hombres de Dios, te estoy diciendo que ya es casi al término del ministerio de Jesús. Estos hombres que habían caminado 3 años ya con Jesús, estos hombres no los recibieron. Pero no solo no los recibieron, ¿quiénes eran? Eran los samaritanos, una ciudad que durante años tenía cierto conflicto con el pueblo judío. ¿Por qué? Por las creencias. Y entonces estos samaritanos no lo reciben. Y fíjate cómo actúan estos discípulos que no eran cristianos, habían caminado con Jesús mismo. No como tú y yo que venimos y leemos la palabra de Dios, pero no tuvimos el privilegio de caminar en esta tierra con Jesús, la palabra de Dios viviente. Habían caminado durante 3 años con la palabra de Dios hecha carne. ¿Y qué dice la Escritura? Que cómo reaccionaron. Señor, ¿mandamos que caiga fuego del cielo y los consuma? Y Jesús voltea y los reprende. ¿De qué espíritu son? ¿No saben que yo he venido a salvar a las almas, no para juzgarlas? ¿Qué podemos rescatar de esta enseñanza? Que es muy peligroso, familia, usar la Biblia para justificar nuestro juicio y nuestra violencia. Qué peligroso es cuando tú y yo ocupamos la propia palabra de Dios para justificar nuestro juicio y nuestra violencia. Señora, ¿hacemos como lo hacía Elías, el profeta de Dios? ¿Alguien sabe cuál es el trasfondo de esa historia? No, es de los profetas de Baal.
un rey samaritano, Ocosías, está a punto de morir. Y manda a su gente a consultar a un dios pagano. Y manda a su gente a consultar a un dios pagano. Y el Espíritu de Dios le habla a Elías y le dice: ve y sale al encuentro a esos y dile que si hay Dios en Israel, ¿por qué consulta a dioses paganos? Dile que se va a terminar muriendo de lo que está enfermo. Pues sale Elías, agarra a estos sirvientes y les dice: ve y dile que por andar consultando dioses ajenos se va a morir de lo que tiene. Y van estos hombres y le dicen a Ocosías: no pudimos llegar a consultar al dios pagano porque nos salió Elías al encuentro y nos dijo esto. Y el rey dice: ve, general, con 50 soldados y háganmelo traer. Van estos 50 soldados con el jefe del ejército y le dicen: varón de Dios, te habla el rey Ocosías. Y Elías contesta: si soy varón de Dios, que caiga fuego del cielo y los consuma. Y cayó fuego del cielo y los consumió. Yo creo que alguien se enteró y fue con las noticias al rey Ocosías. Y Ocosías vuelve a mandar otro jefe del ejército con otros 50. Y se encuentran con Elías y le dicen: varón de Dios, te manda a llamar el rey. Y Elías vuelve a contestar: si soy varón de Dios, que caiga fuego del cielo y los consuma. Y cae fuego del cielo. ¿Cuántos llevaba ya muertos Elías? Matado, 102. Los reyes eran tercos. Y manda a un tercer general con otros 50. Pero yo creo que este general ya conocía la historia, que dice que va casi hincado y le dice: Elías, yo sé que has matado a mis otros compañeros que han venido. Te pido que por favor vayas con el rey. Y dice la escritura, ahí está en Segunda de Reyes, ya no lo voy a alcanzar a leer, pero dice la escritura que el ángel del Señor le habla a Elías y le dice: ve con él, no tengas miedo, ve con él. Y va con él y le habla al profeta y al rey le dice: te vas a morir. Y resulta que se muere. Pero ya no murieron estos 51. La pregunta es: ¿Dios mandó a Elías a que matara a estos hombres? Eso no nos lo dice. Pero la respuesta del ángel nos da una idea por qué Elías actuó como actuó. Porque el ángel le dice: no tengas miedo, Elías, ve con él. Como si pareciera que Elías tuvo miedo de que lo fuera a matar. Dijo: no, mejor que los consuma. Qué peligroso, familia, es cuando tú y yo actuamos con miedo, porque nos lleva a hacer cosas que quizás incluso son contrarias a la palabra de Dios. Qué peligroso es cuando tú y yo utilizamos la misma Biblia para justificar. Estos discípulos le dicen: Señor, pero si la Biblia se lo permitió a Elías. Y muchas veces tú y yo actuamos de la misma manera. Enviamos fuego sobre personas. ¿Alguien ha oído hablar el término de: híjole, están quemando a tal persona? Vamos a quemar a tal persona. ¿Y a qué se refiere eso de quemar? A hablar mal de esa persona. Quizás tú y yo no hacemos caer fuego del cielo, pero seguimos quemando con nuestra boca a personas. Y muchas veces lo justificamos incluso con la palabra de Dios. Y qué peligroso es eso, familia. La segunda cosa que podemos rescatar de esta historia y que nos lo enseña, Jesús les dice: yo no he venido para juzgar el mundo, yo he venido para salvarlo. Y se nos olvida eso, que la máxima revelación de Dios no es Elías. La máxima revelación de Dios no es David. La máxima revelación de Dios no es Pablo. La máxima revelación de Dios es Jesús, familia. Todo lo que tú y yo abrazamos, creemos y defendemos como doctrina, lo deberíamos de pasar por el filtro de Jesús. ¿Qué haría Jesús? Es una frase que se volvió famosa hace muchos años. Y cuando vamos a preguntar ¿qué haría Jesús?, nos terminamos topando con lo que Jesús les dijo: yo no he venido a juzgar al mundo, yo he venido a salvarlo. Oye, pero si se están oponiendo a que pasemos, se están oponiendo a tu voluntad, a lo que tú nos dijiste que los preguntáramos si podíamos pasar. Yo no he venido a juzgar al mundo,
yo he venido a salvarlo. Ese es el espíritu de Jesús. Y por eso Jesús termina preguntándoles o diciéndoles: pues ¿de qué espíritu son ustedes? ¿No han caminado 3 años conmigo? ¿Qué espíritu traen ustedes? Y hoy entendimos espíritus y nos puede asustar como posesión demoníaca, ¿no? Pero espíritu, la palabra en el griego es la palabra neuma. Y incluso te puede sonar, porque de esa palabra neuma viene la palabra que tú y yo hoy ocupamos como neumático. Y un neumático es lo que hace mover el carro. Los antiguos creían que el neuma, el espíritu, era lo que hacía mover el cuerpo, las acciones, nuestros frutos, lo que hacíamos. ¿Qué espíritu está moviendo los frutos que estás haciendo? Es lo que les pregunta Jesús. ¿Han caminado 3 años conmigo? ¿No conocen mi espíritu? ¿No conocen lo que me mueve a mí? Porque a mí me mueve el amor, a mí me mueve la gracia, a mí me mueve la misericordia. ¿De qué espíritu son? Y familia, en festividades como esta es una de las cosas que nos debiéramos de preguntar, más que primeramente aventar juicios sobre personas. Es decir, ¿qué espíritu tengo? Porque si tengo el espíritu de Jesús, la Biblia dice que Jesús no vino para juzgar, Jesús vino para salvar a las almas. El mundo está lleno de juicio, no necesita nuestro juicio, familia. No necesita un juzgador más, una iglesia juzgadora más. La iglesia necesita a Jesús y necesita el espíritu de Jesús en nosotros. Y el espíritu de Jesús es de gracia y de misericordia. Y es peligroso cuando tú y yo ocupamos la Biblia para justificar nuestro juicio y nuestra violencia. A mí me asombra de verdad. Y le decía a Fabi, batallo con esta prédica, y mi esposa me desafió a decir: no digas lo que tú quieres, di la palabra de Dios, porque a mí me desesperan los religiosos. Yo, como Jacobo y Juan, quisiera que les cayera fuego del cielo, porque no dejamos que entre más gente al reino de Dios. Y una frase que tenemos aquí es: si nos vamos a equivocar, porque no somos perfectos, no somos la iglesia perfecta, pero si nos vamos a equivocar, nos queremos equivocar del lado de la gracia, no del lado del legalismo ni del juicio. Muy probablemente lleguemos delante del trono de Dios y nos diga: no era la fiesta de la luz, pero nos queremos equivocar del lado de la gracia. Me asusta ver tantos cristianos que batallan en ver a Dios, pero les es bien fácil ver al diablo en todas partes. Me asusta. Me asusta que tengamos en nuestra iglesia cristianos que tienen la capacidad de ver al diablo en pequeños detalles, como un niño disfrazado, como una fiesta, como dar dulces. Me asusta, familia, y me preocupa como iglesia. Platicabas en nuestro podcast y se lo decía a Fabián. Nosotros, por ahí vi a Toño y a Gensi. Están allá, es que está oscuro. Y vamos a un anexo. Malú, también anda por aquí Malú. Hoy no. Chayito, Marcelino. Vamos a un anexo de mujeres. Y hace 15 días, una mujer adicta al cristal regresó flaca. Y yo hablé acerca del perdón. Y al final de la clase les damos un alimento, y durante el alimento yo estaba platicando con otra chica y yo la veía que se me quedaba viendo así. Yo decía: ¿no quiere hablar conmigo, verdad? Total que acabé y ya nos dijeron: ya vámonos. Pero la vi recargada en la puerta y le dije: ¿querías hablar conmigo, hija? Y me dijo: sí, no quiero que se vayan. Y se agarró a llorar. ¿Por qué? Es que escucho voces que me quieren matar. Yo les he contado a ustedes que yo soy miedoso para estas cosas. Y le dije: Fabi, vente. Y le dije: vamos a orar. Y empezamos a orar por ella y pareciera que se transformó, ¿verdad, Fabi? Fabi no ha podido dormir una semana, creo. Se transformó.
y nos empezó a decir: yo la voy a matar, esta vida me pertenece. Y hubo un momento en que nos quería golpear. Fabi y yo alcanzamos a detenerle las manos. Estuvimos orando con ella. Vino Malú y nos apoyó, a otros les dio la garrotera, pero estuvimos ahí orando por ella. Y yo les decía a esta gente que tiende a ver al diablo en todas partes: ve a un anexo, ve a una cárcel, ve a un orfanatorio, ve vidas de mujeres que tuvieron que dejar hijos por causa de la adicción, que familias fueron destrozadas porque un vicio los tiene esclavizados. Ve a un orfanato porque unos padres irresponsables abandonaron unos hijos. Ve a la cárcel, que vidas y propósitos fueron frustrados porque tomaron malas decisiones, porque fueron influenciados por este sistema que la Biblia sí dice que este mundo está bajo influencia del maligno. ¿Quieres ver al diablo en verdad? Ve a esos lugares. Esa es la obra del diablo, vidas destruidas. No un niño disfrazado pidiendo dulces. Pero ¿sabe por qué los cristianos hacemos eso? Es porque si yo entiendo que la obra del diablo es un niño disfrazado, lo único que exige de mi responsabilidad es agarrar un teclado y publicar en redes sociales: Halloween es del diablo. Yo no participo en esas obras. Y pensamos que ese es nuestro gran acto heroico de fe. Pero no exige responsabilidad de nosotros. ¿Quieres parar la obra del diablo? ¿Te asusta el diablo? Métete a un anexo. Ve y convive con esas mujeres que las abandonaron, que incluso su familia no les lleva ni de qué comer. Pasa un rato de calidad con ellas, abrázalas. Tuvimos que tirar en nuestra casa nuestra cabecera porque se llenó de chinches, porque están llenas de chinches. Pero las tenemos que abrazar, porque les tenemos que recordar que Dios redime, que lo que el diablo ha intentado robar, Dios lo quiere volver a comprar, y para eso envió a su Hijo Jesús, para salvar al mundo. Familia, ponte de pie. Yo no sé cuál sea tu pensamiento acerca de esta fecha y muchas otras fiestas que te pueden generar duda, pero lo que sí quiero motivarte es a que te preguntes: ¿de qué espíritu eres? Yo quiero ser del Espíritu de Cristo. Que cuando mis convicciones se vean confrontadas, cuando mis creencias se vean contradecidas, pueda mostrar a Jesús, pueda mostrar gracia y pueda mostrar compasión. Y que si verdaderamente quiero acabar con las obras del diablo, me quite mi disfraz de cristiano cómodo y vaya a los lugares en donde el diablo nos está robando vidas. Pero eso implica compromiso. No estar detrás de un tecladito. Cierre sus ojos, Padre, en el nombre de Jesús. Señor, todo lo que hacemos se trata de ti. Todo lo que hacemos se trata de darte gloria. No estamos santificando el Halloween, Señor. Queremos ser luz en un mundo medio lleno de tinieblas, Señor. Queremos que la luz de Jesús alumbre este mundo de tinieblas, Señor. Pero por sobre todas las cosas, queremos tener el Espíritu de Jesús, que no juzgaba, sino que amaba y salvaba a las personas. Que cada uno de los que estamos aquí, Señor, aun si estuviéramos en contra, Señor, podamos mostrar el Espíritu de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.